Buenas tardes con todos los presentes. Hoy día se va a exponer la doctora Jacqueline Tamayo Estacio, un tema que es de índole importante a nivel de salud pública y a nivel clínico. Nos va a presentar el tema de síndrome metabólico. Es su tema de investigación. La doctora Jacqueline Tamayo Estacio es médico ya graduada de la especialidad de medicina familiar y comunitaria. La doctora Jacqueline Tamayo terminó la residencia en la especialidad de medicina familiar en el Policlínico Santa Cruz del Seguro Social. Damos pase a la doctora Jacqueline para que nos exponga este tema. Doctora Jacqueline. Buenas tardes con todos. Me presento nuevamente. Soy Jacqueline Tamayo Estacio. Recién acabo de culminar la residencia en Medicina Familiar y Comunitaria en el Policlínico Santa Cruz, como lo mencionó el doctor Ulises. El día de hoy les voy a hablar sobre el síndrome metabólico, ¿sí? Pero antes de dar inicio como tal al tema, voy a empezar definiendo dos términos. Ya, ¿qué es síndrome? Síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se presentan de manera simultánea y que en conjunto van a permitir reconocer una condición patológica o un trastorno, aunque su causa puede ser diversa o desconocida. El síndrome no es solo una enfermedad, sino también es una combinación de varios factores que van a actuar juntos y que si se presenta uno solo puede no ser tan grave, pero si se juntan varios, el riesgo para la salud puede aumentar. Entonces, síndrome es la forma en la que una enfermedad se puede expresar. Una misma enfermedad puede originar muchos síntomas, pero un conjunto de síndromes no originan una enfermedad nueva. ¿Qué significa metabólico, en este caso metabolismo? El término metabólico viene de metabolismo, que es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de nuestras células para mantenernos vivos y con energía. En palabras simples, significa que metabólico se va a referir a todo lo relacionado con cómo el cuerpo va a transformar los alimentos en energía y materiales para funcionar, crecer y reparar los tejidos. Un ejemplo sencillo es cuando nosotros comemos, nuestro cuerpo va a convertir estos carbohidratos en glucosa, o sea, la energía. Y el cuerpo va a usar esta energía para mover músculo, pensar, respirar, etcétera. Entonces lo que sobra lo va a almacenar como grasa. Todo este proceso que realiza el cuerpo pertenece al metabolismo, ¿no? Ahora, ya habiendo definido estos dos términos, síndrome y metabolismo, vamos a entrar con el tema como tal. ¿Qué es el síndrome metabólico? Una breve introducción. ¿Por qué hablar del síndrome metabólico? Eh, Actualmente es considerada una de las principales epidemias no transmisibles del siglo XXI y va a afectar entre el 25 y 35% de los adultos a nivel mundial, según la OMS en el año 2024. A nivel de Latinoamérica, la prevalencia llega entre un 35 y 40% y esta va en aumento. En el Perú, estudios realizados por el Ministerio de Salud estiman que uno de cada tres peruanos cumplen criterios de síndrome metabólico. Entonces, ¿por qué la importancia del síndrome metabólico? Es que lo que va a hacer es quintuplicar el riesgo de una persona de padecer diabetes tipo 2. Puede triplicar el riesgo de enfermedades cardiovasculares como la cardiopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular, y también va a aumentar de 3 a 4 veces el riesgo de sufrir un infarto en los próximos 5 a 10 años en comparación de individuos que no tengan el síndrome metabólico. Entonces, muchas veces no nos va a dar síntomas, ¿no? Pero esta va a avanzar silenciosamente y es prevenible y reversible con cambios en el estilo de vida. He ahí la importancia de conocer el tema. La definición de síndrome metabólico es una identidad clínica que combina factores metabólicos interrelacionados como la obesidad central, las dislipidemias, hipertensión y alteración de la glucemia, que va a aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular, aterosclerótica y diabetes tipo 2.
En cuanto a la fisiopatología, en este tema voy a abordarlo de manera superficial, nada más, solo para tener una línea de conocimiento. ¿Qué es fisiopatología? Eh, es más o menos es qué pasa dentro del organismo, ¿no? A nivel de las células, tejidos y órganos cuando se enferma. Entonces, uno de los mecanismos centrales en el síndrome metabólico es la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es esto? Es la incapacidad de los tejidos periféricos, como es el músculo, el hígado, el tejido adiposo, o sea, la grasita, para responder adecuadamente a la insulina. ¿Sí? Como resultado, la glucosa que está en la sangre no va a poder ingresar a esos tejidos, entonces se va a elevar. Y de manera compensatoria, el páncreas va a aumentar la secreción de insulina. Pero como no responden los tejidos, esto se ve alterado y se produce la resistencia a la insulina. Eh, Muchos de nosotros quizás hayamos visto estas imágenes, tanto en nosotros mismos como en familiares, que son signos de la resistencia a la insulina, como por ejemplo la cantosis nigricans, que es el oscurecimiento y engrosamiento de la piel en áreas de pliegue, como es el cuello, las axilas, ingles y codos. Otro signo también son los acrocordones, que son como pequeñas protuberancias blandas pedunculadas que aparecen comúnmente en el cuello. Otro signo es la obesidad abdominal, ¿no? El aumento del perímetro abdominal. El siguiente es los antelasmas, que son depósitos de colesterol en la piel de los párpados. Y como otro signo también que podemos mencionar, el hirsutismo, que es crecimiento excesivo del vello en áreas andrógeno dependientes, como es la cara, pecho y espalda. La obesidad visceral o la grasita abdominal, este, el tejido adiposo a nivel central, o sea, a nivel del abdomen, va a liberar sustancias proinflamatorias y también ácidos grasos libres, y estos van a agravar la resistencia a la insulina. Em, y por ejemplo, en casa podemos hacerlo, pues, ¿no? Una manera adecuada para medir el perímetro abdominal con la cinta métrica es colocar la cinta métrica entre el punto medio del reborde costal de las costillas hacia el borde superior de la cresta ilíaca. El punto medio de ambas es donde se debería medir, ¿no? Entonces, el paciente va a inspirar aire con normalidad y al momento de expulsar el aire, lo va a contener por unos segundos mientras tomamos la medida. No es una expiración forzosa ni nada, es lo más natural posible. Quizás muchos de nosotros en consulta, cuando pasamos por alguna enfermedad, chequeo o algo, el médico nos dice, señoras, su IMC, o sea, su índice de masa corporal está según su peso y talla, aplicando la fórmula, está dentro de los valores de sobrepeso, obesidad o está normal, pues, ¿no? Entonces, vamos a hacer una comparación entre lo que es el índice de masa corporal y la obesidad central, que en este caso es medir, ¿no? A nivel del abdomen, el perímetro abdominal. Entonces, si comparamos ambas cosas, la obesidad central versus el índice de masa corporal, ¿qué cosa mide la obesidad central? Va a medir la grasa acumulada en el abdomen, alrededor de la cintura. En cambio, el IMC lo que va a ver es la relación entre peso y talla del cuerpo completo. ¿Cómo se mide la obesidad central? Es con una cinta métrica y a diferencia del IMC, que necesitamos dos valores, ¿no? El peso y la talla. Se hace una fórmula peso sobre talla al cuadrado y sale un número. ¿Qué cosa nos va a reflejar la obesidad central? Es la acumulación de la grasa visceral, que es la más peligrosa porque va a rodear a los órganos, el hígado, el páncreas, el corazón. A diferencia del índice de masa corporal, que es la cantidad total de grasa sin distinguir su distribución en el cuerpo. El riesgo metabólico de la obesidad central es un riesgo alto, porque está directamente ligada al síndrome metabólico, a la diabetes tipo 2, a la hipertensión, enfermedades cardiovasculares. En el caso del IMC es un riesgo moderado porque puede haber personas con un IMC alto, pero sin riesgo metabólico, si la grasa no es visceral.
Un ejemplo de obesidad central son personas con su pancita prominente, pero con peso normal. Puede tener síndrome metabólico. A diferencia, por ejemplo, una persona muy alta, que haga ejercicio, que tenga sus músculos, puede tener un IMC alto, o sea, estar no sé, sobrepeso u obesidad, pero no es por un exceso de grasa, sino por la musculatura que esta persona lleva, ¿no? Esa es la diferencia entre ambos. Otro de los mecanismos de la fisiopatología es la disfunción endotelial, es a nivel de los vasos. Entonces, la insulina normalmente estimula una vasodilatación, o sea, una relajación, una dilatación de los vasos a partir del óxido nítrico que se produce. Pero cuando hay resistencia a la insulina, esta acción de vasodilatación se pierde. Y es lo contrario, hay una vasoconstricción, o sea, el vaso se contrae. Y esto puede causar un aumento de la presión arterial. Otra alteración también es a nivel del metabolismo de los lípidos, ¿no? O sea, a nivel de las grasas, por así llamarlo. Entonces, el perfil lipídico, muchas veces cuando vamos a consulta, dicen, doctor, solicito colesterol, triglicéridos, pero dentro del perfil lipídico también hay otros valores que deberíamos conocer y también tienen importancia, como por ejemplo el HDL, LDL y VLDL. Estos tres, por ejemplo, el HDL, su principal función, por así decirlo, es recoger el colesterol que sobra en los tejidos y llevarlo de regreso al hígado. Y lo conocen como el colesterol bueno. A diferencia del LDL, que es lo contrario, lo conocen como el colesterol malo, su función es transportar el colesterol desde el hígado hasta los tejidos. Entonces, hay una alteración en este metabolismo de grasas, ¿no? La resistencia a la insulina va a aumentar la degradación de esta grasita en el tejido adiposo, entonces va a liberar más ácidos grasos libres al hígado. Y el hígado va a utilizar estos ácidos grasos para producir más triglicéridos. Eso va a bajar el HDL, que es el colesterol bueno, y va a haber un predominio del LDL, ¿no? Que son más aterogénicas. Entonces, todos estos cuatro mecanismos que se ha explicado son como un círculo vicioso. Uno tiene que ver con el otro. En los factores de riesgo para síndrome metabólico, pues hay modificables que nosotros podemos cambiarlos, podemos actuar, y hay los no modificables. En este caso, los modificables, por ejemplo, una alimentación alta en azúcares y grasas ultraprocesadas, este tipo de mala alimentación es un factor de riesgo. El sedentarismo, que ahora último por los trabajos que hay, uno llega cansado, va a casa simplemente a dormir y luego a retomar la rutina día a día y no realiza, pues, no actividad física. Bueno, tabaco y alcohol también son factores de riesgo, así como el estrés crónico y el mal sueño, ¿no? Que aumentan el cortisol y el apetito. Muchas veces no le tomamos importancia a esto, pues no, estamos con los celulares hasta distrayéndonos quizás, pero hasta tarde, dormimos pocas horas, eh, el estrés crónico, ya sea por problemas, no sé, familiares, económicos, laborales, etcétera, que no solamente queda en lo mental, sino que también esto se va a trasladar de manera física y puede perjudicarnos físicamente. Y algunos fármacos también que podrían usarlo de manera crónica que pueden considerarse como factores de riesgo, ¿no? Como los glucocorticoides, por ejemplo. Los no modificables, aquí no podemos intervenir. Por ejemplo, tenemos la edad avanzada, ¿no? Hay un mayor riesgo después de los 40 años. El sexo es más frecuente en mujeres posmenopáusicas. La predisposición genética y antecedentes familiares, si tenemos familia con diabetes, hipertensión, alteraciones de las grasas, ¿no? También es un factor de riesgo no modificable. Y el origen étnico, porque hay mayor prevalencia en hispanos, en afroamericanos y asiáticos del sur. Eh, para nosotros confirmar si una persona, un paciente, tiene este síndrome metabólico, hay 5 criterios. Bueno, hay 5 factores. Si la persona posee 3 de estos, ya se le considera que tiene este síndrome. ¿Y cuáles son? Como habíamos mencionado, la obesidad central, o sea, la cintura, en el caso de los hombres, si medimos con
esta cinta métrica de manera adecuada y tiene un perímetro abdominal mayor o igual a 90 centímetros. Y en el caso de mujeres, si es mayor o igual a 80, ya sería un criterio. Si en la prueba de laboratorio tenemos triglicéridos mayor o igual a 150 o el HDL, que en este caso es el colesterol bueno que nos protege, está bajo, en el caso de varones menor de 40 y en el caso de mujeres menor de 50, también se considera como un criterio. Y la toma de la presión, por ejemplo, si en el momento de evaluación tenemos una presión mayor o igual a 130 sobre 85 y la glucosa en ayunas sí tenemos glucosa mayor o igual a 100. Si tenemos, como repito, tres o más de estos cinco criterios, pues ya estaríamos ante una persona con síndrome metabólico. Y aquí el tratamiento va a ser individualizado, pues no dependiendo de los valores que hayan salido alterados, pero básicamente se va a componer de una interconsulta nutrición para ver el tema de alimentación, qué cosas podemos eliminar, qué cosas potenciar, si es que por ahí el tema de las grasas, si necesita algún fármaco o si hay hipertensión o diabetes en cosas alteradas, ya fármacos dependiendo, ¿no? del criterio del médico y de lo que tenga el paciente. En cuanto a la prevención y control, pues bien, como se indicó, la alimentación equilibrada, frutas, verduras, cereales integrales, actividad física, mínimo 30 minutos diarios, 5 veces a la semana por lo menos, evitar el exceso de alcohol y azúcares, el control médico periódico, la presión, la glucosa, el peso. Generalmente se hace un chequeo anual, que es lo que deberíamos por lo menos tener. Dormir bien y manejar el estrés. Entonces, pequeños cambios hoy previenen grandes enfermedades del mañana. Muchas gracias.